Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Go Training. Mi nombre es Juan Aro, soy cofundador de Go Global Online y hoy quiero destinar este vídeo a hablarte unos minutos de lo que es, lo que todo emprendedor muchas veces tiene que plantearse, ¿verdad? O incluso diría que toda familia o toda persona, y es el hecho de recortar o generar ingresos. Es algo que nos debería enseñar el sistema educativo, ¿verdad?, de este país, porque el hecho de manejar las finanzas de una forma o de otra va a marcar la diferencia. Ya sabes un poco cuál es el lema nuestro, de nuestra comunidad, que son emprendedores sin límites en la era digital. Y repito, es interesante, ¿no?, el pensar en algún momento, cuanto antes mejor, si tengo que destinar mis recursos a recortar gastos o, sin embargo, a generar más fuentes de ingresos o a generar más ingresos. Te voy a dar mi opinión, sin demagogia, con cariño, sin ánimo de crear ningún tipo de polémica. Sí es interesante esta reflexión de Jack Canfield, que es un orador y escritor americano que ha vendido más de 100 millones de copias de libros, y dice lo siguiente: no te preocupes por los fracasos, preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. La verdad que un tipo listo, ¿no? Muy interesante lo que dice, y ya creo que más o menos puedes intuir por dónde va a ir este vídeo, ¿verdad? Pues lógicamente, siempre que me han preguntado esto, mi respuesta ha sido la misma. Yo apuesto siempre, ¿por qué?, por generar más ingresos. Está bien recortar, pero si me preguntas qué porcentaje, te voy a decir que un 20% centrarse en recortar y un 80% en generar más ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que preguntarme, me podrías decir, ¿por qué tengo que preguntarme, Juan, el hecho de recortar o generar, ¿no? ¿Por qué no me quedo como estoy? Bueno, pues sobre todo porque el hecho de tener más ingresos te va a dar más posibilidades, más opciones. No hablo de materialismo ni de comprarte un coche mejor, una casa mejor. Hablo de tener un abanico más grande de opciones que podrás hacer si, lógicamente, tienes unos ingresos tremendamente limitados. Y no hay que olvidar otra cosa, que no se trata tanto de blanco o negro, de decir, pues me dedico a generar ingresos y no recorto, o viceversa. No. Yo creo, como te he dicho, que quizás en mi caso, y lo que yo recomiendo es esa relación del 20-80, 20 recortar y 80% generar. Pero eso va a marcar la diferencia, el hecho de que tú te concentres en una de estas dos, o mejor dicho, en las dos, recortar y generar ingresos, va a marcar una diferencia. Porque no nos engañemos, un sueldo, sea el que sea, pues no vence a la inflación. Todo sube en esta vida, todo sigue subiendo. Es como cuando tienes tu dinero parado en el banco. No te engañes, ese dinero cada día está perdiendo valor, cada día vale menos, porque la vida sigue subiendo. Y eso es lo que pasa con los sueldos. En este siglo XXI no basta con ganar 800 euros, 1.000, 1.200 o 1.300, porque según pasan los años, ese sueldo cada vez vale menos. Y ya no te hablo si encima no te lo están subiendo, no tienes subidas anuales, ¿no? Aunque sea del IPC. El IPC, bueno, no deja de ser un baremo, pero tú y yo sabemos que la vida sube mucho más que el IPC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quédate con esa reflexión. Esa gestión de tu tiempo a la hora de querer generar más ingresos también va a suponer que tú te salgas de la manada, de la cantidad de gente que tiene una actitud más o menos pasiva con las finanzas o incluso con su vida. ¿Por qué? Porque no se preocupan en generar más fuentes de ingresos. Por lo tanto, esa gestión del tiempo, de que tú puedas sacar 1, 2 horas al día, o 3 si me apuras, para generar esas otras fuentes de ingresos, pues hará lo que te digo, que te conviertas en una persona que está creciendo en todos los sentidos y también en el financiero. Pero ¿qué ocurre si trabajas de sol a sol? O llámalo de sol hasta que se apaga el sol, ¿no? Hasta que se esconde el sol. Es decir, si estás desde las 8 de la mañana a las 9 hasta las 9 de la noche con una única fuente de ingresos, ¿qué te ocurre? Que no tienes ningún tiempo para generar ninguna más, lo que llamo un activo, algo que te pone dinero en tu bolsillo. No tienes más tiempo para ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que hacer un trabajo previo. ¿Qué significa eso? ¿Que es imposible? No, todo es posible. Ahora tienes que saber prioridades. ¿Cuál es la primera prioridad? Generar otra fuente de ingresos. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Entonces tendrás que hacer algún tipo de negociación con tu actual jefe para que puedas tener ese tiempo más. Pero va a depender de ti, de qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres generar otra fuente de ingresos más? 2 o 3 fuentes de ingresos más. ¿Es posible? Claro que es posible, claro que mucha gente lo logra. Por lo tanto, algo que te va a ayudar también es qué vas a lograr, qué quieres hacer con ese dinero que vas a ir generando. Porque lo vas a generar si te lo propones.
vas a tener tu segunda o tercera fuente de ingresos si así lo deseas, porque vas a estar atento a oportunidades que existen. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Puedes escribirlo? Tienes que ponerte en esa situación donde estás viendo que efectivamente en tu vida ya no vas a depender solamente de un sueldo. Y luego lo que decía antes, el hecho de recortar, de si solamente te ocupas en recortar, ¿qué te va a ocurrir? Pues como el sueldo no sube, pues vas a estar siempre recortando, ¿no? Y hay una frase que a mí no me gusta nada, que es cuando la gente dice, es que esto es lo que hay. No es lo que hay. Hay muchas cosas ahí fuera, muchas, y más en la era de Internet, donde si tienes una conexión a Internet y un portátil, tienes un universo de fuentes de ingresos ahí fuera, en este pleno siglo XXI. ¿De qué va a depender? De que tú te pongas con ello, que lo marques como una prioridad, como cuando se te rompe la lavadora, es una prioridad, o se te rompen las lavavajillas, o se te rompe el coche, ¿verdad? Si lo usas, claro que es una prioridad. Y sobre todo, cuidado con la sociedad, porque muchas veces te engaña y te hace ver en la televisión, en los medios de comunicación, que tú tienes que lograr esa fuente de ingresos de forma rápida, porque te vende que el éxito es rápido. Es mentira, es falso. Todo lo que tú quieras conseguir te va a llevar un tiempo. Por eso te decía dedicarle 2 horas al día, 1 hora al día, 3 horas al día, pero tienes que ser persistente y disciplinado. Si eso lo haces así, no me cabe la menor duda que vas a marcar una diferencia en tu vida y en la de tu entorno, la de tu familia, la de tus vecinos, la de tus conocidos, porque te situarás con unas finanzas mucho más desahogadas. Y hoy en día vivimos un momento donde existen negocios automáticos, sistemas automáticos que te ayudan, cómo no, a generar esa fuente de ingresos, y claro que hay que destinar algo de tiempo, pero van a trabajar por ti incluso cuando tú estés trabajando en otro empleo. Este es el caso también de Go, como te decía, de Go Training, donde te permites generar ingresos incluso cuando vas aprendiendo. Así es que si quieres saber más, te invito a que visites la página web másvidayenergia.com, www.másvidayenergia.com, donde bueno, pues podrás conseguir más información. Gracias por dedicarme estos minutos, te deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.